El pueblo siempre ha sido débil, prácticamente impotente en el plano de lo nacional. Ahí mandan los políticos y los militares. Pero el pueblo ha sido extremadamente potente en la historia. No tenemos tiempo de explicar estas cosas. En la historia de Chile, extremadamente potente en lo local. Vean Freirina, el pueblo chiquitito, 6.000 habitantes, mandó cambiar a AgroSuper, le dobló la mano al gobierno de Piñera, mandó cambiar el Cuerpo Especial de Carabineros, mandó cambiar a los intelectuales que fueron a hacer ahí malabarismo de convencer a que por a través del empleo de AgroSuper venía el desarrollo. Ellos tienen una memoria de su triunfo frente a los grandes poderes, ¿no? En la fuerza de una comunidad, de un pueblo chiquitito. Lo mismo que pasó en Punta Arenas, lo que pasó en Aysén, lo que pasó en alguna época en Calama, lo que pasó en Chiloé, por todas partes las asambleas territoriales tienen el poder, un poder que ni siquiera ellas sospechan cuán grande es. Ahí radica la soberanía. Mientras no montemos una asamblea constituyente en base a la comuna, mientras no construyamos asambleas comunales como el inicio del proceso constituyente, y antes de octubre, pues vamos a terminar en la asamblea constituyente o la convención constituyente que los políticos nos tiraron para salvarse ellos, no para producir nuestro desarrollo soberano como pueblo, que es lo que queremos hoy día. Yo creo que ese es el gran problema. Si no convertimos los miles y miles de cabildos parramados que están por todas partes y dispersos, si no convertimos las asambleas territoriales, o incluso ¿cómo se llama? Esta especie de coordinadora nacional de asambleas territoriales, la CAT que le llaman, ¿no? En 345 asambleas comunales constituyentes ya, a corto plazo, porque la historia nos muestra que un proceso constituyente tiene que partir por lo local, porque ahí todos participan. Es la única manera de asegurar participación que empiece por lo local. ¿Y qué se discute en esta primera etapa? Eso lo muestra también la historia de Chile, que no podemos acá detallar, ¿no? Y otros procesos constituyentes del mundo. Lo que se discute a nivel local no es el texto final de la Constitución. Son los fundamentos de la nueva Constitución. Los principios que deben respetarse en la nueva Constitución. En el plano económico, en todos los planos, bueno, no entrar en detalle. Por tanto, cada asamblea comunal llega a acuerdo en ese nivel, ¿no? Tal como ocurrió en la Asamblea Popular Constituyente de marzo de 1925. Ellos discutieron los principios, los fundamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada asamblea comunal después elige sus representantes ya con mandato, el mandato respecto a los fundamentos de la nueva Constitución, a la Asamblea Nacional Constituyente, donde ahí sí que se discute artículo por artículo, institución por institución, pero sobre la base de los fundamentos que se aprueban en la base social, donde todos participamos, o el máximo posible puede participar allí. Yo creo que lo que nos hace falta, y ahí termino, perdón, lo que nos hace falta es pensar, repito, mucho más en lo que tenemos que hacer. Seguir el conducto normal de la legitimidad que está en nosotros. Pero para producir hechos concretos, si no producimos hechos concretos, como son las asambleas comunales constituyentes, para después llegar a la Asamblea Nacional, simplemente vamos a terminar votando en la camarita secreta por no sé qué señor para que me represente lo que yo no he deliberado. Esa sería nuestra cuarta, quinta, sexta, décima, centésima derrota frente a los poderes fácticos. Wow. No creo que nadie quiera eso. Muchas gracias, don Gabriel, por su intervención. Gustavo, 10 minutos también para desarrollar tu idea. Bueno, el pueblo chileno y los pueblos de Chile tienen una trayectoria, una experiencia muy rica en que ha habido en su mayor parte retrocesos, masacres, divisiones,
pero también ha habido momentos de avance. Es imposible que pretendamos que en un momento, en una asamblea o en una elección por obra de un caudillo o de un partido, la sociedad entera cambie, por ejemplo, del capitalismo al socialismo o del Estado colonial a un Estado capitalista moderno. No es así, son todos procesos largos en el tiempo, ¿no? Pero el poder no siempre se manifiesta estrictamente de arriba para abajo en la cúpula. Voy a poner un ejemplo. Piñera subió 30 pesos el metro de Santiago. Hubo grandes protestas, grandes declaraciones, y él 3 o 4 veces habló para decir que se mantenía la decisión de los 30 pesos, ¿no? Bueno, el 18 de octubre los muchachos se saltaron los torniquetes, vino una oleada de protestas populares, no solo los estudiantes, y a las 2 semanas Piñera dijo, bueno, se revoca la medida de los 30 pesos. Es un caso micro, pequeño, pero un caso en que hay un poder popular que actúa y hace retroceder al poder constituido, a la oligarquía que está ahí representando Piñera y al imperio que está representando este gobierno y todos estos gobiernos que hemos tenido estos 30 años. Entonces, la debilidad de estos gobiernos, de estos parlamentos, es que detrás de ellos siempre está el poder del capitalismo del norte, ¿no? Después que derrotamos a la corona española, se instaló el poder de Inglaterra, dicho muy sucintamente en el siglo XIX, la época de la reina Victoria, ¿no? Y fue capaz de derrocar a Balmaceda, fue capaz de corromper al Parlamento para llevarse nuestros salitres, ¿no? Y después en el siglo XX vino el poder de Estados Unidos, lo que nos impuso su modelo, su economía, sus inversiones, y nos tenía aquí vigilados, vigilar las universidades, vigilar las Fuerzas Armadas, Carabineros, el Cuerpo Bombero, investigaciones, todo, ¿no? Había una misión militar de Estados Unidos aquí hasta el 11 de septiembre del 73, ahí el 6º piso del Ministerio de Defensa. Ese es el control molecular que tenía Nixon sobre la sociedad chilena. Pero había un poder popular. Es decir, hay un poder popular que no siempre se expresa institucionalmente. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma universitaria en la Universidad de Concepción, la reforma universitaria en la Universidad Técnica del Estado, la reforma universitaria en la Universidad de Chile, con Eugenio González Rojas, la reforma de la Universidad Católica, con Fernando Castillo Velasco, en la Universidad Católica del Norte, con Miguel Campos, y otras reformas, esas reformas fueron resistidas por la derecha, por la oligarquía, porque el aumento de la influencia del conocimiento, de la cultura en la sociedad es el peor negocio para la derecha. Entonces, al haber escuelas normales en Chile a partir de 1930 por ahí, y al salir profesores estatales, al tener un rol de Estado en la economía, mucha gente logró trabajo, logró educación, ¿no? Logró títulos profesionales, logró conocimiento. Todo eso es horrible para la derecha. La oligarquía se opuso a todo eso. Se opuso a crear la Corfo, la industrialización de Chile, se opuso al voto de la mujer, se opuso a la ley de instrucción primaria obligatoria, se opuso a la reforma agraria, pero dentro de una legalidad restringida hubo reforma agraria, hubo una política de educación preferente por parte del Estado, hubo gratuidad en la educación y hubo reformas universitarias. No todas esas cosas estaban en la ley, no todas esas cosas estaban en la Constitución. Vino la presión social. Y a raíz de esa presión social, entonces, miles de médicos, de ingenieros, de filósofos, de abogados, de profesionales universitarios salieron a ejercer en un país mucho más democrático que tenemos hoy. Chile tuvo en el último año Ibáñez, hasta el término hasta la dictadura, se instala la dictadura del 73, durante 15 años, no una gran democracia, pero un periodo bastante más democrático que el que hubo antes y que el que hubo después. O sea, 15 años con más libertades democráticas que el común de los países capitalistas, ¿ya? Y en ese marco hicimos cosas, logramos avanzar mucho. No logramos todo el poder, pero logramos avanzar mucho.
Yo quiero señalar entonces que esa reforma agraria que impulsó primero el obispo Larraín, que impulsó el propio Jorge Alessandri, la que hizo Frei, la que hizo Allende, esa chilenización del cobre, esa nacionalización del cobre, son logros de un proceso que no es la conquista del poder, pero no hay duda que para nacionalizar el cobre hubo una gran deliberación popular. Hubo debate en los sindicatos, hubo asambleas ciudadanas en las provincias, en las regiones. No fue la muñeca Allende, no fue un acuerdo secreto en la cúpula con los partidos políticos, no. Fue una gran movilización popular que arrinconó a la derecha, y la derecha, que es subordinada al imperialismo, se fue forzada por el poder popular, por la deliberación popular, por la presión política y además por la presión parlamentaria que tenía la izquierda y la democracia cristiana, el sector de Radomiro Tomic y la democracia cristiana, a nacionalizar el cobre. Y la nacionalización del cobre es el hecho más importante desde el punto de vista socioeconómico, tecnológico, cultural, político de la historia de Chile. Se logró por unanimidad. Entonces, es posible sumar fuerzas y hacer mayoría y ejercer poder. Y eso es lo que estamos proponiendo ahora. Nosotros no estamos en una volada utópica. La Asamblea Constituyente no es una volada utópica. Por eso en la primera parte de mi intervención yo demostré taxativamente que el 15 de diciembre, en los pocos municipios, los 35 municipios, en que el pueblo podía decidir entre convención mixta, convención constitucional y asamblea constituyente, ganó lejos la asamblea constituyente, 70-80%. Entonces ahora estos partidos que representan el 5% de la opinión pública, o dicho de otra manera, que tienen el repudio del 95% de la opinión pública, ellos, los que tienen el respaldo mínimo del electorado, ellos nos imponen una papeleta en el plebiscito del 25 de octubre en la que no aparece la Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente fue demandada por todas las fuerzas que estuvimos contra Pinochet, desde Eduardo Frei Montalva, que la proclamó en el Teatro Caupolicán, hasta el Frente Patriótico, los radicales, los socialistas, los comunistas, todos estábamos por la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, el hecho que no se convoque Asamblea Constituyente es un hecho antidemocrático y es un hecho que no puede ser aceptado. Y es una humillación que esa oligarquía parlamentaria subordinada al capital extranjero, porque se han dedicado 30 años a cuidarle el feudo a la Billiton, a la Rafael Dodge, a la Anglo American, a las empresas extranjeras. Se han dedicado a vender a jirones el patrimonio nacional. Son una oligarquía enteramente antipatriótica, enteramente antidemocrática. Esos señores, ese 5%, nos han rayado el camino para que el 25 de octubre decidamos un mecanismo que de todas maneras no es constituyente. Discúlpame, Isabel, pero tú usaste la palabra proceso constituyente. En realidad este no es un proceso constituyente el que plantea el gobierno, porque no constituye, no es capaz de constituir porque está por debajo del Parlamento, por debajo del gobierno, por debajo de la Corte Suprema, por debajo del Tribunal Constitucional y por debajo de los tratados internacionales. Entonces, un parlamento o una asamblea es constituyente cuando constituye, cuando puede cambiar la economía, cuando puede cambiar las Fuerzas Armadas, cuando puede cambiar la educación, cuando puede cambiar el sistema electoral, o terminar con el centralismo de Santiago, o terminar con la discriminación de la mujer. Eso es constituyente. La convención mixta y la convención constitucional no constituyen nada, porque además van a terminar sus trabajos el año 2022, cuando esté ya lejos elegido el nuevo presidente, el sucesor de Piñera, el nuevo Parlamento con senadores por 8 años más, la nueva Cámara de Diputados con diputados por 4 años más, los nuevos municipios. Es decir, todo el poder que ha estado en estos 30 años, primero se van a reproducir ellos, porque para eso controlan el sistema electoral y tienen el dinero para reelegirse, y además se van a asegurar de que la convención mixta o la convención constitucional deje las cosas más o menos igual como estaban antes, que es lo que hizo Ricardo Lagos el 2005 con el pomposo nombre de nueva constitución.